Buenas tardes con todos y todas. Hemos demorado unos minutos porque, como ustedes seguramente saben, ha habido un simulacro de sismo que acaba de concluir y a lo nuestro. Muchas gracias a Derecho y Debate por invitarnos a dar esta exposición sobre un tema de plena actualidad y que estamos dando esta conferencia en vivo ante la posibilidad, pues, que con las circunstancias están cambiando minuto a minuto, nos salga alguna cosa nueva en el interior. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso en particular? El presidente interino Geri es quien asume esa responsabilidad en su condición de presidente del Congreso. Ese es un dato que hay que tener presente y que es capital para entender lo que va ocurriendo y lo que puede ocurrir. Perí no es parte de una plancha presidencial. Perí se cae la plancha presidencial, primero porque al señor Cerrón no lo dejan postular, al señor Castillo su situación está indefinida, está siendo procesado y detenido, y a la señora Boluarte se le vaca del cargo. Nos quedamos sin plancha presidencial y lo que establece la Constitución es que mientras tanto alguien tiene que asumir la presidencia de la República. Y este problema no es nuevo. Este problema se dio en el año 2000, cuando Fujimori se va del país y sus vicepresidentes, el primero y el segundo, renuncian a su cargo, tiene que hacerse una elección de nuevo presidente del Congreso, se elige a Valentín Paniagua. Y claro, Valentín Paniagua era un congresista elegido en condición de congresista, no había integrado la plancha presidencial, y como buen profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo que lo fue, independientemente de coincidencias o discrepancias que se pueda tener con él, dijo, bueno, esta situación es inédita en el caso peruano, vamos a tomar alguna precaución al respecto y presenta un proyecto. Año 2000, ¿ya? En el año 2000 él presenta un proyecto al Congreso y el Congreso lo hace suyo, tan lo hace suyo que quienes firman son dos personas de corrientes políticas muy distintas. Francisco Tudela, como congresista encargado, la primera vicepresidencia del Congreso, o sea, el papel que hoy tiene el congresista Rospigliosi, y Patricia Donaire como la encargada de la segunda vicepresidencia del Congreso. ¿Qué es lo que van a aprobar? Van a aprobar una ley que es la ley 27.375, ¿ya? Esta ley vigente hasta hoy. Nadie la ha suprimido. El 1 de diciembre del 2000, esta ley es puesta en conocimiento de la opinión pública por el diario oficial. ¿Y qué dice la ley? Me va a permitir leerlo porque es muy, muy cortita y muy, muy gráfica. Es una ley de interpretación. Eso ya en el Tribunal Constitucional en su momento lo desarrollamos con detalle. Ah, el intérprete ordinario de la Constitución es el legislador. Cuando habla de no se habla ya de interpretaciones auténticas, y menos de la Constitución, porque
la interpretación auténtica implica que quien hace la norma es el que la interpreta. Y en el grueso de los casos, cuando se redacta una constitución, o las personas dejan la labor constituyente y se van a hacer lo que quieran, o si son casos de congresos constituyentes, pasan a ser congresos ordinarios, ya no tienen las atribuciones para ello. Entonces acá con cuidado se habló de ley de interpretación. El Congreso, curándose en salud, ¿ya? Y Paniagua también, lo que van a plantear es lo siguiente. ¿Cómo se tiene que entender el artículo 115 de la Constitución? Interprétese, único artículo, ¿no?, que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes, no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. Clarísimo. Quien asume la presidencia en esa coyuntura eh, sigue siendo un congresista encargado. La vacancia es una figura que se debe aplicar para hechos objetivos cometidos por quien es presidente o presidente. Me morí, me fugué del país, me fui a un destino que no estaba autorizado, renuncié. Y ahí está toda esta comprensión equívoca de lo que en su momento se entendió como incapacidad moral. Entonces se confunde la incomprensión de mental de los franceses del siglo XIX, la teoría francesa y lo que se va a plantear es comprenderlo como demores, como que es una conducta, y estamos metiendo por la ventana una institución que es en realidad el juicio político. Si me gusta cómo vas y yo tengo los votos para que te quedas, si no me gusta cómo vas, tengo los votos y te saco. No tengo que haber cometido un delito, ¿no? Eso es independientemente de si en el caso concreto quería cometido delitos o no. Entonces, gerí el estatus que se merece, por más que alguna gente esté reclamando, por confusión, desconocimiento de esta norma o porque para la situación de una censura se necesitan menos firmas para una vacancia y hay gente que no quiere que Gerí siga en la encargatura de la presidencia de la República. Bueno, yo lo dejo, no entro en suspicacias, pero norma no engaña, está vigente, su constitución no es discutido, el tratamiento de Gerí entonces es el tratamiento de un congresista. Y al congresista lo que cabe en este tipo de situaciones es censurarlo. La figura de la vacancia es para quien fue elegido presidente, presidenta o parte de una plancha presidencial. No voy a volver sobre esa discusión porque hay quienes no han leído la norma, hay quienes no la quieren entender, hay quienes no la quieren aplicar y frente a ese tipo de intereses yo no me... Bueno, se juntan las firmas necesarias para, según el reglamento del Congreso, poder plantear una censura que no es a toda la mesa directiva, es solamente a Gerí en su condición de presidente de la mesa directiva del Congreso y a su vez encargado de la presidencia de la República. Que los actos por los cuales se les está imputando responsabilidad los haya cometido en el ejercicio de la presidencia, eso no cuenta. La censura es la pérdida de confianza en lo que yo haga.
Y mientras el señor Gerí detente la condición de congresista y de presidente de la mesa directiva del Congreso, no importa qué haga en sus encargaturas. Su estatus, como bien lo señala esta norma, es el del congresista o de la congresista. Así se le tiene que tratar. Entonces, esta historia queda clara. Se va a la censura y para plantear una censura tiene que haber o en la legislatura, que recién comienza en marzo, o un pleno extraordinario. ¿Qué implica un pleno extraordinario? Que haya la intención de quien esté a cargo de la presidencia de la República, parte interesada no va a convocar para ver si los... porque el censurarle de la presidencia de la mesa directiva del Congreso lleva a que pierda la encargatura de la presidencia si tiene que encargar a otra persona, al puesto, no de cualquiera de la calle, de los actuales congresistas, de las actuales congresistas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Según reglamento del Congreso, para presentar una censura, al presentarla, no aprobarla, se necesitan 78 firmas. Después, ya se presentó 6 o 7 proyectos de pedidos. Como no estamos en etapa de, de sesión, estamos en receso del Congreso, como lo tienen en cualquier parte del mundo, lo que ha ocurrido es que estos se han juntado, en principio eran 81, después el congresista Camiche retira su firma, porque dice, según lo que ha trascendido, señala que no está de acuerdo con la persona que se estaría manejando como carta de recambio ante la censura de Federico. O sea, a quien se nombraría presidenta del Congreso y por eso asumiría la presidencia, la encargatura de la presidencia de la República. Como no estoy de acuerdo con eso, quito mi firma. Pero después viene algo más sorprendente. Hoy en día, la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Permite que, por ejemplo, alguien que está mal de salud, como es mi caso, y pueda desde su casa, donde está una clínica, responder a las invitaciones de derecho y debate y comunicarse con gente que puede estar en cualquier parte del mundo y distrayendo cualquier actividad que pueda realizar para este, anotarse, ver y eventualmente preguntar. Bueno, estando el Congreso en receso, mucha gente no firmó un papelito que digamos yo. La mayoría de lo que ha mandado son firmas digitales. ¿Y qué es lo que se nos dice? Cuando ya se cogió la firma, sale el congresista Rospigliosi, de Fuerza Popular, la única, el único partido político, junto con el partido de gobierno, que somos Perú, que se ha sido muy reacia a votar censura, a votar vacancia o lo que fuera frente a Gerí, porque en realidad ya falta muy poco tiempo para, ese es el argumento que manejan, muy poco tiempo para las elecciones generales, ya tendríamos a un presidente o presidenta electa. Yo no creo que el tiempo sea tan corto, el 12 de abril todo indica que va a llevarnos a una segunda vuelta presidencial, entonces recién en junio estaríamos hablando de consolidar quién asume la presidencia de la República, pero bueno, ese es la realidad. Y los Pelosi, en conferencia de prensa, en el Congreso, en el seno del Congreso, además aprovechando el receso, y como se viene la instauración de un Congreso bicameral, está en obras, ahí en lo que queda en el salón que le llaman de paso perdido, Rospigliosi y dice, oigan, miren, las firmas que nos han alcanzado no son firmas.
que puedan considerarse como válidas. ¿Por qué? Porque supuestamente alguien en la cadena de firmas digitales consignó mal sus datos, cometió un error. Hoy los congresistas y las congresistas ya no tienen el viejo DNI azul, tienen DNI electrónico y ese DNI electrónico les permite, entre otras cosas, votar o suscribir mociones. El grueso de los congresistas, las congresistas, estando en receso, lo que han hecho es, ¡pum!, DNI electrónico, firma digital, y con eso cumplimos. Según los Pigliosi, ¿no?, lo que ha pasado es que alguien en la cadena de poner las firmas ha hecho esto de manera equivocada, por no decir irregular. Y por eso él no puede convocar al pleno que debió haberse hecho hoy, ¿no? Y ahora hay que esperar que las fuerzas políticas que promovieron el pedido de censura, sobre todo en este caso Renovación Popular, consigan que la gente otra vez presente su firma, y esto ya nos lleva a un problema de retraso y nos lleva a un problema de posible retractación. El elemento esgrimido por Camiche puede ser esgrimido por cualquiera de los y las congresistas para ya no firmar la moción de censura relubre, como se diría en terminología de la gente más joven. Pues ahí lo que se va a empezar es, de hecho, hay un retraso. Bueno, se está caminando rápido, ¿no? Porque habían 29 firmas habilitadas, ya hay 51 hasta el momento que comencé esta conferencia. Es raro, es raro que haya ocurrido esto. Yo toda mi vida he hecho seguimiento a la labor congresal y no es habitual que en una moción que tenía 81 firmas, 80 al final, pues solamente se validen 29 y se diga todas se cayeron porque alguien en el camino cometió un error. Es raro. Técnicamente posible, pero raro fácticamente y muy sospechoso en términos políticos. Pero bueno, se ha seguido adelante, se están recomponiendo las firmas y ahora vienen pues una serie de los que yo se dice, si no hago esto, al que le van a caer encima es a mí por hacer una convocatoria irregular. Entonces, hay varias preguntas que hacerse. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué efectos? Trataremos de ir contestando estas preguntas. En tanto y en cuanto los semicírculos, el Congreso fue construido pensando ser la sede del Congreso, pensando ser una, un Congreso con dos cámaras, después el Salón Porras Barnechea, donde funcionaba el Senado, se habilitó para actividades MIL, ahora se está reacondicionando para que sea la instalación de los futuros senadores y senadoras, y se está aprovechando también para hacer algunas mejoras en el otro espacio, donde se hace yo como municipio, ergo el Congreso está en reformas. Pero nada obliga que una sesión del Congreso se haga en las instalaciones del local principal del Congreso. Eso es evidente. Lo que sí se genera como un problema es que una vez recibida la eh, ponencia, que suponga la moción, supongamos que ya se juntaron todos los votos, hemos asumido como cierto el argumento de Rospigliosi para dejar sin efecto algunas votaciones, si que son inválidas, la gente está comenzando a volver a firmar, supongamos que obtienen esto. Según también la normativa vigente, Rospigliosi, que es en este momento el encargado de la presidencia del Congreso, puede convocar a esta censura, a este pleno
extraordinario solamente con un fin: votar las mociones de censura. Ahora, una vez recibido el documento y validado el documento sin los problemas que se alegan que han ocurrido ahora, Rospigliosi tendría que un plazo hasta de 15 días para convocar, y ahí entramos en problemas. Tomamos en cuenta, esta conferencia se está haciendo en vivo, jueves 12, ¿ya? Al mediodía, y uno va sumando los días, y si son 15 días, todavía no tienen las firmas, ya llegamos a marzo, y la pregunta es, ¿qué sentido tiene hacer un pleno extraordinario cuando ya marzo nos cae encima? Y ahí tendría ya que manejarse la lógica de los plenos ordinarios. Bueno, hay el compromiso personal del encargado de la presidencia del Congreso, del señor Rospigliosi, de poder convocar a lo más pronto posible en algún local de los que tiene el Congreso, que no son las sedes para esto, entonces no tiene una serie de edificios donde, donde tienen su espacio las bancadas, los congresistas, el personal administrativo que apoya el funcionamiento de la entidad, etc. No se crean que el edificio que está detrás de la Plaza Bolívar es el único edificio que tiene Congreso, ¿no? Sí, instalaciones. Allí se podría hacer esto, y Rospigliosi ofrece que una vez que estén las firmas ya convalidadas, procedería a la convocatoria de inmediato. Con lo cual, el problema el pleno extraordinario todavía, digamos que está en cuidados intermedios, no se da, pero puede darse, y no recurrir a la legislatura ordinaria, donde en esa legislatura ordinaria, todo hay que decirlo, hay que ser muy claro, hay que ser muy claro, esa legislatura ordinaria no es que el 1 de marzo se programe una sesión para poder ver estas censuras, e incluso hay alguna propuesta del congresista Montalvo de vacancia. No, 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 no. El Congreso verá en su mesa directiva con las 20 portavoces, fecha, le ponen a estos extraordinarios. Es una preocupación de tratar de sacarlo lo más pronto posible. Supongamos que ya está instalado. ¿Qué puede pasar? ¿Puede asistir Gerí? En tanto y en cuanto es congresista, puede asistir Gerí. Esta es una situación nueva porque aquellos que estuvieron como presidentes del Congreso, encargados de la presidencia, nunca fueron censurados, o por lo menos no prosperó ningún intento de ese tipo. No pasó con Paniagua, no pasó con Sagasti. Bueno, la estancia en el poder de Merino fue muy fugaz. Entonces, en principio, si mantiene el estatus de congresista, puede asistir a la sesión. Si quiere decir algo, dirá lo que tenga bien decir. ¿Qué pasa si alguien plantea una cuestión previa? ¿Qué quiere decir esto? Antes del debate del tema para el cual se ha convocado una sesión, sea ordinaria o sea extraordinaria, para efectos de esto importa lo mismo, yo levanto la manito, o la señora X levanta la manito, cualquiera de los congresistas, las congresistas levanta la manito y dice: yo quiero plantear este problema. Y ya está cantado. Eso se llama congresista segundo Montalvo, que insiste con plantear una vacancia. Bueno, las cuestiones previas, por eso su nombre, se tienen que discutir antes que entrar al tema principal, pero para que una cuestión previa se someta a debate, tiene que alcanzar una cierta votación. ¿Ya? No es que yo planteo y se pone a discutir el tema, no, no. Va quien presida la sesión, que seguramente será Rospigliosi, quien presida la sesión va a decir: bueno,
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la cuestión previa? Hay quienes incluso podrán intervenir para decir que esto es un disparate, o decir que esto es una maravilla, y se votará. Si se aprueba la cuestión previa, se acabó la sesión, porque el sentido de la cuestión previa sería que esto se trate como vacancia y esta sesión ha sido convocada para otra cosa, para censura. Entonces, allí todos cargarán sus cosas y se irán y se pondrán a declarar al equipo periodístico que estará afuera ansioso de saber cuál es el paso a seguir. Si no procede la cuestión previa y hay que eh, pasar ya a lo que es la censura, ojo, la censura se necesita la mayoría para censurar a un presidente del Congreso de la República, o una presidenta del Congreso de la República, necesita mayoría simple de los congresistas habilitados. Claro, uno calcula, porque como esos 130, mayoría simple sería entonces tal número, pero no sabemos, depende de cuántos dan. Entonces no es tan difícil si han firmado 80 y si se ratifican en su criterio, eh, pronosticar que puede declararse la vacancia, la censura de Enrique Geri como presidente del Congreso. ¿Eso qué significa? Y vamos a tener que nombrar a otra persona para que sea presidenta del Congreso y asuma en ese sentido la encargatura de la presidencia de la República hasta, si no, el país está accidentado, no se puede decir hasta, pero por lo menos teóricamente hasta el 28 de julio del año 2026, que es el momento donde el nuevo presidente, la nueva presidenta, producto de las elecciones generales con primera o con segunda vuelta, llegan a ese importantísimo cambio. ¿Qué es lo que va a desarrollarse de ahí en adelante? Pues bueno, la votación, si la votación es favorable a la permanencia de Gerí, o sea, no consiguen los votos suficientes para censurarle, y seguirá en el cargo de encargado de la presidencia de la República hasta que no se le plantee otro elemento de discusión y se desate del puesto. Y si no, él entregará la banda presidencial a quien sea su sucesor o sucesora. Pero en tanto y en cuanto él es un encargado de la presidencia, no ha sido elegido como tal. Bien, esta situación nos lleva a un problema posterior. ¿A qué, si sale Gerí, a quién se le pone el cascabel? ¿No? ¿Quién se le da la enorme responsabilidad de menos de 2 meses de las elecciones generales y de unos mesecitos más para poder saber quién preside la República, porque todo indica que vamos a una segunda vuelta presidencial? Si, ¿quién es quien asume ese encargo? Ese difícil encargo, ese complejo encargo. Y ya se están rumorando algunos nombres. Bueno, cuando han pasado situaciones de cambio de presidente del Congreso, ha habido contextos en los cuales se han presentado más de un candidato, más de una candidata. Pues cuando Paniagua es elegido presidente del Congreso, compitió con el entonces congresista Martínez Morosini. Cuando primero se hace una votación, en el caso Sagasti, que es una destacada congresista, ex congresista, la que es propuesta, pero no alcanza los votos suficientes, y ahí se propone a Sagasti y Sagasti se elegido.
En el caso de Geri, hay la intención de hacerle competir con el congresista Cueto y Geri saca bastantes votos más que el congresista Cueto. Entonces, no nos llame la atención que si a la pérdida de confianza de Geri y la necesidad de un nuevo presidente, una nueva presidenta del Congreso, haya más de una candidatura, porque no solamente está presidiendo el Congreso, que lo suyo es muy importante, sino está la encargatura por un tiempo relativamente corto de la presidencia. ¿Mm? Hay gente que se pregunta, oye, ¿y esto realmente se va a plasmar? ¿Juntarán después de este accidente, de este error, por usar los términos de congresista Rospigliosi, va a haber pleno extraordinario? Bueno, ya entramos en el espacio de la especulación más política que en la evaluación técnico-jurídica, ¿no? Y en la evaluación política, allí lo que vamos a tener es que estamos muy cerca de elecciones y apoyar a un presidente que está por cuestiones que son de conocimiento general, bastante mellado en su credibilidad, no suele ser algo que te dé puntos de más, suele ser algo que te dé puntos de menos, y eso puede significar perder la presidencia de la República o perder un número considerable de integrantes del futuro Senado, de la futura Cámara de Diputados e incluso la futura composición peruana dentro del Parlamento andino. ¿No? Las olas van en un sentido donde podría facilitarse, si es que las fuerzas mayoritarias del Congreso, la primera minoría, sobre todo que es Fuerza Popular, ¿no?, que no ha querido que muevan y que no quiere que muevan en principio a gerir el sitio, ¿no? Ellos lo pusieron y quieren ciertas condiciones que se mantengan hasta las elecciones, y no quieren exponerse a la sorpresa que alguien fuera de ese establishment congresal quiera asumir la presidencia, y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer en el interín de gestión gubernamental o incidir en el país. Yo creo que sí hay condiciones como para que se plantee el pleno extraordinario, explicado qué es lo que puede pasar en el pleno extraordinario. No estaría tan seguro del resultado, no estaría tan seguro que si algunas fuerzas que han dicho, un poco por la presión popular a la hora de votar, se se solidaricen con las propuestas de censura de Gerín. Ahí va a haber mucho de cálculo político de cuánto me desgasta sacar a Gerí, y cálculo político de a quién se pone como presidente o presidenta del Congreso, encargado, por ende, de la presidencia de la República. Entonces, estamos ante una situación que jurídicamente es válida, que lo que se ha planteado como para poder detenerla es sospechoso, ¿ya? No sé, a mí lo que llámenme desconfiado, pero aquellas cosas que se dice que pasan normalmente, pero que no han pasado normalmente, pregúntenle a cualquier cronista parlamentario y vamos a ver, o como le llaman acá, que debería ser cronista congresal, es otra discusión. No recuerdo un caso donde se hayan dejado de lado en una moción más de 40 firmas por un error técnico de alguien de las personas que se lo... No. Asumamos que eso se dio, una cuestión más casi de anécdota para la cobertura peruana siempre tan variable, y después ya lo otro, al ser la censura una decisión
política. O sea, si yo creo que tú lo haces bien, ya, yo voto porque te quedes, por más que tengas un desastre de gestión. Y si yo creo, aunque tú lo hagas muy bien, pero no me gusta, quiero tener a otra persona ahí, quiero manejar el tema con otro estilo ahí, pues junto a mis votos y lo dejas acá. Vamos a ver. Y acá el factor tiempo va a contar mucho. Tiempo para ver si recomponen las firmas antes de que nos llegue marzo. Tiempo, entonces, puesto por el presidente del Congreso para convocar ese pleno extraordinario, no nos engañemos. Estamos hablando de un integrante, ahora Pedro Pilos es el integrante de un partido político que precisamente es el que se opone a cualquier censura o a cualquier vacancia de eh, José Enrique Felipe. Y claro, mientras más días pasen, el tema en un país donde pasa de todo y todo el tiempo, puede enfriarse la convocatoria, puede convencerse a alguien a retroceder o pueden surgir temores como los el congresista Camiche y yo retiro el apoyo a la censura planteada. Pues, creo que así hemos cumplido con el encargo que se nos dio eh, de dicho debate, muy a pesar de problemas de salud que estoy pasando, pero creo que ante la salud, frente a estas situaciones de importancia general y nacional, no podíamos callarnos y por eso agradezco muchísimo esta oportunidad de poderme pronunciar al respecto. Yo sé que mi posición no va a ser pacífica, pero que es muy difícil cuando se están regulando situaciones que tienen que ver con el ejercicio del poder, que todos veamos y todas veamos las cosas de la misma manera. No sé si hay alguna pregunta prevista. No, están indicando que no habría preguntas. Entonces, muchísimas gracias por esta convocatoria, muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir, de hecho debate, y si surgiera, porque esto tiempo se está grabando, alguna interrogante, me la hacen llegar a través del equipo de Derecho de Debate, que son gente siempre muy dispuesta a colaborar. Y cada vez que han habido interrogantes que hayan llegado después, producto de las grabaciones, han sido puestas en mi conocimiento y he tratado de contestarlas. Hasta siempre.